Bueno, los buenos días y la bienvenida al diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo va? Buenos días. Bien, impecable. Bueno, bienvenido. Ayer, obviamente, gran parte de los comentarios de las noticias a nivel local tenían que ver con lo que había surgido el lunes en comisión a partir, bueno, de esta... por lo menos este reconocimiento de un ex jerarca militar de que efectivamente, creo que en épocas de la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, de la primera presidencia, sí, ¿no? Se realizaba o era una práctica habitual espionaje que por allí leí se realizó a personas públicas. No sé si esto tiene que ver con el hecho de que uno siempre pensó que el espionaje se realizó, por ejemplo, a personas vinculadas o a la política o a organizaciones como pueden ser el PIT-CNT, pero acá como que se ampliaba un poco con personas públicas, y no sé si el ex jerarca manejó detalles o nombres de las personas que fueron investigadas, no, espiadas. Sí, lo primero y más relevante que sucedió el lunes fue que precisamente uno de los exdirectores de inteligencia militar reconoce que estas prácticas existieron en nuestro país. Nosotros teníamos los archivos que daban cuenta de estas actividades y por lo tanto las teníamos confirmadas, pero contar con un testimonio directo nos parece que le da más contundencia a la investigación que está desarrollando la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Se reconoce la acción según recolección de información abierta, también cruzamiento de datos con otras agencias, que habrá que determinar si era nacionales o también regionales, internacionales, que bueno, seguían a militantes de izquierda, a periodistas, a militantes por los derechos humanos. Y bueno, son elementos realmente de una gravedad muy significativa, máxime cuando el argumento que se da para la realización de estas actividades es que básicamente era una costumbre, esa fue la palabra que se utilizó, como se venía haciendo antes, se continuó con esa actividad casi que por un ejercicio de inercia, llamémosle mecánico, automatizado, de la inteligencia militar en nuestro país. ¿Con conocimiento o sin conocimiento? ¿De quién? ¿Con conocimiento de los jefes máximos, de las autoridades máximas? No, obviamente, por lo que se desprende, al menos esta persona tenía conocimiento de estas actividades, de estas labores, se recolectaba muchísima información para ser luego estudiada, analizada por los analistas de inteligencia y tenerla en un archivo histórico utilizándose a piacere de los objetivos que tuviera la inteligencia militar en cada momento histórico. Allí, ¿quién pasa a ser el principal responsable? Porque obviamente estamos hablando de una situación del país de la salida de la dictadura hacia un periodo democrático no exento de magulladuras. Recordemos la cantidad de políticos proscriptos que hubo, recordemos proscripciones de partidos y de personas, es decir, las características especiales que tuvo la salida de la democracia, pero allí uno debería responsabilizar al más alto mando, en este caso un ministro de Defensa de la época, o existen mandos medios que pueden ocultarle tanto al ministro de Defensa como así también al presidente de la República este tipo de maniobra. Bueno, lo primero es que fue una práctica que se extendió desde el año 85 hasta el año 2003. ¿Sí? Por lo menos es lo que está constatado en los archivos que está analizando la comisión. Lo segundo es que todos los exministros que pasaron, tanto del Interior como de Defensa, comprendidos en este periodo, todos negaron conocer la existencia de estas actividades y cuando se le preguntó si habían impartido órdenes hacia sus subordinados, dijeron que no. Esto es lo primero. Lo segundo es que todos los exdirectores de inteligencia que participaron de la comisión también señalaron no haber sido sujetos de una orden del mando político para estas actividades. Las máximas responsabilidades hasta el momento son los jefes, los directores de los aparatos de inteligencia militar. O sea, eran autónomos, hacían lo que se les cantaba. Según hasta el momento, lo que tenemos es que se movían con niveles de autonomía muy importantes. Habrá que ver. Yo creo que lo que le corresponde, la responsabilidad que le corresponde a los ministros o a los expresidentes en cada situación histórica es no haber tenido los mecanismos de control adecuados. Incluso tuvimos algunos exministros que en la comisión declararon no haberles importado las actividades que hacían esta inteligencia militar. O sea,
por ese lado puede haber responsabilidades en cuanto a que, bueno, si conocíamos cómo funcionaron los servicios de inteligencia en nuestro país previo a la dictadura, durante la dictadura, era previsible que aún existiendo, no en todo el campo militar, porque hay militares que tienen convicciones democráticas, que han defendido las instituciones, pero sabíamos que existían todavía, y existen todavía, algunos grupos que tienen convicciones distintas, que fueron educados y formados bajo otras doctrinas militares, y por lo tanto los mecanismos de control debieron haber estado mucho más a la hora del día. Ahora, Gerardo, para bajarlo aún más a tierra, para entenderlo bien desde mi posición como ciudadano común, que escucho que un servicio de inteligencia, por lo menos hasta el 2003, estuvo realizando trabajos de espionaje sobre determinado tipo de personas. ¿Qué trabajo de espionaje? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que ustedes han constatado se averiguaba de estas personas? Porque, a ver, hoy yo voy a un supermercado y con una determinada tarjeta hay un cúmulo de información que yo estoy dejando en ese supermercado, pero a conciencia de que si me saco esa tarjeta y la paso siempre por allí, este supermercado va a saber qué tipo de alimentos son los que más consumo durante el mes, etcétera, etcétera. Yo estoy a conciencia de eso. Pero no estoy a conciencia de lo que un grupito de personas, o un grupo importante, no lo sé, están espiando. Cuestiones de vida privada, cuestiones que tienen que ver con la familia, con el trabajo. ¿Qué cosas hacían? Primero, lo más fuerte era construir perfiles ideológicos, ¿no? Saber si esa persona era una persona de izquierda, una persona que militaba por los derechos humanos. Hubo una focalización muy fuerte sobre los militantes de derechos humanos y aquellas personas que hicieron denuncias en democracia sobre situaciones de violación de los derechos humanos en la dictadura. Eso... Temas, por ejemplo, en los que hicieran énfasis como la homosexualidad. No he visto. ¿No? Digo por algunos de los ribetes que tuvieron cierto tipo de ensañamiento en épocas de dictadura, estoy hablando. Yo no he visto de ese tipo, sí he visto, bueno, en algunos casos de personas militantes que, bueno, se ponía el perfil ideológico, si estaba casado, con quién. Es decir, que no solo su actividad político-partidaria o en la organización, sino su vida personal. Su vida personal, hay muchos elementos de eso que obviamente la comisión trabaja con muchísimo cuidado y reserva para proteger a las víctimas que fueron espiadas por ¿se las notificará? Inteligencia militar. Estamos procesando esa situación. Porque me parece que es un derecho de esa persona saberlo, ¿no? Sin duda, eso lo estamos evaluando. Pero, por ejemplo, también se quería conocer cómo se financiaban algunos partidos políticos de cara a las campañas electorales. El Partido Colorado, digo, no solamente fue la izquierda investigada, el Partido Colorado también fue objeto de espionaje. De espionaje militar para conocer cómo se financió una campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Esto en plena democracia. Nos tendríamos que preguntar por qué se espió al Partido Colorado o al Partido Nacional o al Frente Amplio, porque estos eran elementos de importancia para la inteligencia. Y voy a lo más chiquito, ¿y cómo se hacía? ¿Cómo se hace? Claro, ¿Pintando ¿qué método? teléfonos, Exacto, está bien. poniendo micrófonos? Siguiendo, ¿no? Seguimientos también. Sí, había seguimientos, escuchas, que no está claro si eran telefónicas, sí está claro que tenían algunos aparatos con los cuales se escuchaba de una casa a la otra, por ejemplo, ¿no? Hay un caso en donde ellos alquilaron un apartamento frente a una casa partidaria y desde allí se hacían escuchas. Eso está registrado con un aparato que incluso hablan de algún percance que tuvieron con la batería y se daban instrucciones de cómo hacer la limpieza. O sea que estamos hablando de tecnología, más allá de que pueda ser o no obsoleta al día de hoy. Sí, pero presupuesto destinado a tales efectos, ¿no? Destinado, por ejemplo, al alquiler de un lugar. Todo eso, me imagino yo, de dineros públicos, ¿no? En su mayoría. Y salarios públicos. Son dineros nuestros, ¿no? De todos los uruguayos que hacemos contribuciones. En mi caso hemos hecho un pedido de informe al Ministerio de Defensa para conocer los montos presupuestales que se utilizaron para la inteligencia militar. La Dirección de Inteligencia Militar, desde el año 99 a la fecha, gasta más o menos $1 millón por año, más o menos, en funcionamiento y en retribuciones personales. Ahora, nosotros queremos saber cuánto se gasta también en cada fuerza,
porque además de la Dirección de Inteligencia dependiente del Ministerio de Defensa, la Armada Nacional tiene su inteligencia, el Ejército tiene su inteligencia y la Fuerza Aérea también. Entonces estamos hablando de un cúmulo muy importante de recursos que se destina o que se destinaba, esperemos, haya sido para los objetivos nacionales y no para este tipo de situaciones claramente violatorias de las leyes. Claro, pero aparte de lo violatorio, y acá me imagino que Danilo ya te preguntará sobre si los elementos que la comisión está trabajando ameritan ya la posibilidad de denuncias penales, sí, sí, ida a la justicia, etcétera, etcétera, pero estoy pensando en la otra parte, estoy pensando... Estas personas que fueron a declarar, nosotros las hemos mencionado como ex jerarcas militares. Es decir, hay un montón de ex personas que trabajaron en este tipo de espionajes y que podríamos suponer que conocen de la vida particular y personal de un montón de personas, de personalidades que hoy pueden estar ocupando cargos de gobierno, ser empresarios exitosos algunos, digo, tomando en cuenta financiamientos de partidos políticos y todo lo demás, muchos de los cuales han continuado, estoy hablando de ex jerarcas militares y policiales que sabemos que terminan en empresas de seguridad, ¿no? Porque siguen un poco el rubro. Qué miedito que me da que tengan toda esa información de determinadas personas. Sí, porque aparte, ¿no? Ese es uno de los temas centrales de los aparatos de inteligencia. O sea, cuando no están controlados por las sociedades, por la democracia, lo que hacen es acumular muchísima información. Luego esa información es analizada, pero termina siendo un elemento de poder, de coerción, muy significativo, ¿no? Porque como se investigaba la vida personal, y a ver, nadie... no es porque alguno de nosotros tengamos cosas para ocultar, pero no tienen por qué saber ni con quién estoy casado, ni con quién me divorcié, ni con quién vivo, ni nada que se le parezca, porque no es un elemento de información necesaria para una inteligencia del Estado. Como tampoco para algunos periodistas que se les hizo seguimiento de los viajes que hacían, por ejemplo, al exterior del país, de cómo hacían denuncias o no en determinados medios de comunicación sobre algunos temas. O sea, yo creo que es de una gravedad muy fuerte, muy importante, y ojalá esto pueda aclararse una vez por todas. Antes de ir cerrando, ¿hay invitados que se hayan negado a asistir a la comisión? ¿Quiénes? Sí, bueno, los directores de inteligencia vinculados a los años 85 y 99, exceptuando al contraalmirante Otero, que participó el lunes pasado, pero bueno, Leñani, Wins, Aguerrondo y Serpa fueron los 4 exdirectores que no quisieron participar de la comisión investigadora. ¿Motivos? ¿Esgrimieron el por qué? No plantearon un argumento sólido. Algunos de ellos manifestaron su no interés de participar en la comisión, y esto motivó que la Cámara de Diputados, la semana anterior, hiciera una declaración pública, votada por unanimidad, por todos los partidos políticos, por todos los integrantes de la Cámara de Diputados, rechazando este tipo de acciones, porque lo que quiere la Cámara de Diputados y lo que quiere, entiendo yo, la ciudadanía, los uruguayos, las uruguayas, es conocer por qué se hacían estas labores. Y bueno, que no participen las máximas autoridades de estos momentos, intenta hacer un boicot, pero no lo va a hacer, porque esta comisión investigadora va a continuar su curso de investigación y va a llegar hasta el final. Y antes de cerrar, antes de despedirlo, ¿ya se está configurando materia suficiente como para pensar en elevar una denuncia penal? Sin duda. Varios de los legisladores que integramos esta comisión pensamos que hay elementos más que suficientes para que haya un pasaje a la justicia. En ese caso, los exdirectores no están obligados a ir al Parlamento, pero la justicia sí. Y eso lo tendrá que evaluar la justicia en su momento. Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ha estado nuevamente en la mañana de Arriba Gente aclarándonos un poco esta situación sobre la que hemos hablado bastante, pero seguimos conociendo detalles muy preocupantes. El diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez. Cerramos por aquí la entrevista junto a él.